Dios les bendiga, bienvenidos. Estamos contentos una vez más de que venimos a la casa de Dios a aprender, a adorar, y sabemos que todo lo que nosotros hacemos para la adoración de nuestro Dios es de bendición para nuestra vida. Amén. Él en este tiempo está escogiendo su pueblo, está escogiendo los verdaderos adoradores. Así que ustedes son uno de los adoradores. Aunque todavía estamos aquí en este mundo, estamos pasando por procesos, por pruebas, pero sabemos que somos victoriosos porque Dios es nuestro Dios y Él nos guía y Él nos enseña. Así que bienvenidos sean en esta mañana en la casa de Dios. Las clases que se están impartiendo es para que nosotros estemos preparados día a día para estar listos para cualquier pregunta que se nos presente o personas que desconozcan el evangelio, porque todavía estamos en tiempos en que la gente todavía no entiende lo que es la salvación, y nosotros somos los filtros y los medios que Dios tiene para llevar esa enseñanza a la gente. Así que bienvenido. Nuestro pastor Johnny, Dios ha puesto en su corazón que tenemos un plan, una meta de 120, y sabemos que aunque el tiempo pasa, Dios tiene escogido su pueblo, Dios tiene escogido a sus personas, que pronto vamos a estar llenando ese número. Así que sea bienvenido, los invito a ponernos de pie, vamos a hacer una oración para darle la bienvenida también al maestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Una vez más, querido Dios, te damos las gracias por este día, por estar en tu casa, Padre, adorándote. Te damos gracias por cada uno de mis hermanos, por aquellos que vienen en camino, Padre. Yo te pido que los cuides y los bendigas para que lleguen con bien. Ayúdanos, Señor, a que esta clase llegue al corazón de cada uno de nosotros y podamos ponerlo en práctica. Te pedimos que bendigas al maestro y bendigas, Padre Santo, la enseñanza de este día. Te pido que bendigas también a los hermanos presentes, y gracias, mi Dios, por ser tan bueno, por prestarnos la vida y por darnos la oportunidad de capacitarnos en tu palabra. Gracias una vez más, y te invitamos, Espíritu Santo, para que puedas penetrar nuestros pensamientos, nuestro corazón, y que la enseñanza quede bien implantada en nuestra vida diaria. Gracias por todo, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bienvenido al maestro. Amén. Gracias. Gracias, Dios bendiga a nuestra hermana Teresa. Pues una vez más le damos gracias a Dios, le damos gracias a cada uno de ustedes por estar una vez más en este lugar. Vamos a iniciar otra serie de 4 estudios. El nombre o el título de esta serie de 4 estudios se llama Poder del Reino. Amén. Amén. Poder del Reino. Quizás muchos de nosotros hemos escuchado, Dios lo bendiga, hermano. Muchos de nosotros hemos escuchado acerca del reino, hemos escuchado qué es el reino, pero muchas veces no alcanzamos quizás a discernir o a descifrar que en realidad qué es el reino o qué propósito tiene el reino. Amén. Amén. Así que en esta mañana vamos a tener la primera clase de 4 y vamos a estudiar un poco sobre el poder del reino. Y digo un poco porque el poder del reino es inmenso, es grandísimo, es algo poderoso, y necesitaríamos meses, si no es que años, para poder estudiar, y no terminaríamos, yo creo. Amén. Así que Dios los bendiga en esta mañana. Gracias por estar aquí, gracias por tomarse su tiempo, y vamos primeramente a definir qué es poder. Poder del reino. ¿Qué es poder? Poder, vamos a sacar unos pocos de sinónimos de poder. Poder significa autoridad. Poder significa dominio. Poder significa imperio. Y por último, poder significa potestad. Aleluya. Amén. Fíjese que 4 palabras se encierran en esa palabra poder: autoridad, dominio, imperio y potestad. ¿Sí? Poder del reino. Ahora, ¿qué significa reino? Poder y reino son 2 palabras que están
muy asociadas y casi quiere decir lo mismo. Amén. Poder y reino casi van tomados de la mano. Como Jesús, como el Espíritu Santo, o como nuestro Padre, van tomados de la mano. Así es, poder del reino. ¿Qué significa reino? Reino, los sinónimos de reino es dominio, igual que poder, y también significa imperio y también una nación. Amén. ¿Cuántos saben que Dios nos ha hecho una nación santa? Amén. Amén. Nación santa, pueblo escogido, dice el Señor, nos ha hecho un linaje escogido, una nación santa. Amén. Si no fuera por la gracia y la misericordia de Dios, no fuéramos parte de esa nación santa. Así es. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Mateo, capítulo 3, versículo 1. Si alguien lo tiene y le puede dar lectura, por favor. Mateo 3, versículo 1. Y vamos a entrar con esta pequeña introducción acerca del reino, poder del reino. Gloria a Dios. Dios bendiga a nuestros hermanos que vienen en camino. Mateo 3, versículo 1 en adelante. Si alguien lo tiene, amén, porque el propósito de esta clase es que todos participemos también y que podamos aprender de la palabra. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea Adelante está y diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. el número 3. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparar el camino del Señor y enderezar sus sendas. Amén. Hasta ahí está bien. Hasta bien, hasta el número 3. Siéntense, hermana, vamos a tener una pequeña palabra. Buenos días, Dios les bendiga. Tomen asiento y pónganse cómodas y siéntanse como en su casa. Muchas gracias. Amén, bienvenidas. Amén, leíamos el libro de Mateo, capítulo 3, versículo 3, que dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿A qué se refería Juan el Bautista al decir que el reino de los cielos se ha acercado? ¿Alguien me puede dar una opinión, un comentario? ¿A qué se refería Juan el Bautista al decir arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado? ¿A quién se refería? ¿A qué estaba anunciando? ¿O cuál era el propósito de Juan el Bautista al decir eso a la gente? El propósito de él era que se arrepintieran y se acercaran a Dios. Era que también que el tiempo ya se había acercado en que el Mesías iba a aparecer, como lo había prescrito el Antiguo Testamento. El profeta Isaías, ¿no? Así es. Y era el tiempo cumplido en el que el Mesías iba a aparecer. Amén. Juan el Bautista está anunciando que el reino de los cielos se ha acercado, ¿verdad que sí? Entonces, ¿qué dijo Juan el Bautista también cuando dijo que venía alguien atrás de él que no era digno ni siquiera de desatar la sandalia de sus pies? ¿A quién se refería? A Jesús. A Jesús. ¿Quién es Jesús? Jesús mismo representa el reino de Dios, el reino de los cielos. Jesús era un enviado del Padre. Por eso aquí Juan el Bautista especifica, dice: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y luego en el 3 dice: pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto. Amén, voz del que clama en el desierto. ¿Por qué en el desierto, hermanos? Fíjense esa palabra, muchas veces por eso dice que la Biblia no solamente hay que leerla, sino escudriñarla, meternos a la profundidad, echarnos un clavado dentro de la palabra para poder ver qué es lo que encierra cada palabra, qué es lo que Dios quiere decirnos en cada palabra. Voz que clama en el desierto. ¿Por qué en el desierto, hermano? ¿Qué hay en el desierto? En el desierto hay soledad, en el desierto hay muerte, en el desierto hay sufrimiento, en el desierto hay peligro. Amén. Entonces, ¿quién es el único que nos puede salvar de todo eso, del desierto, de todos esos peligros, de la muerte, del dolor, del sufrimiento? ¿Quién es el único que puede sacarnos del desierto? Jesús de Nazaret, ¿verdad? Jesús es el único. Él es el único quien tiene el poder y la autoridad y también el amor y la gracia para poder sacarnos de ese lugar. Por eso
Juan el Bautista dice, voz del que clama en el desierto. Porque cuando estamos sin Jesús, muchas veces atravesamos un desierto, y aún cuando estamos en los caminos de Dios, estamos en muchas ocasiones atravesando un desierto, estamos clamando dentro de un desierto. ¿A quién le estamos clamando? A Jesús, porque Juan aquí lo dice bien clarito, el reino de los cielos se ha acercado. Juan el Bautista se está refiriendo a Jesús de Nazaret, que ya estaba por llegar, ya estaba por venir. Pues de hecho ya estaba, pero todavía no iniciaba el ministerio. La Biblia, leemos aquí que el ministerio de Jesús lo empezó a los 30 años, ¿verdad? Durante de 0 a 30 Jesús se estuvo preparando, se estuvo él consagrando. Yo no sé, hay un tiempo en que la Biblia no habla de Jesús, no me acuerdo qué edad, pero tú eras niño hasta los 30, en ese tiempo no aparece nada de Jesús. Yo no sé, Jesús en ese tiempo, pues yo creo que era un tiempo de preparación. Y a los 30 años Jesús inicia su ministerio. Mande. Primero se bautizó. Por eso el Juan Bautista se estaba preparando. Y ya ven el bautismo, cuando Jesús llega ante Juan y le dice, bautízame, y Juan dice, Señor, yo necesito ser bautizado por ti. Algo así, dice, porque así conviene que así sea. Entonces, hermanos, es muy importante poder entender a quién se refería Juan decir arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y muchas veces podemos decir, pero ¿de qué vamos a arrepentirnos? ¿Qué hemos hecho? Como humanos muchas veces decimos, no, pero si yo soy bueno, no le hago mal a nadie. Dice la Biblia que no nos vamos a salvar por ser buenos. Dice la Biblia que no nos vamos a salvar por ser buenas obras. Porque si sería por buenas obras, nos vanagloriaríamos nosotros mismos y dijéramos, no, yo tengo el reino en la bolsa porque yo soy bueno. No sé si han escuchado un dicho que cuando usted hace una buena obra o le hace un favor a alguien, ¿qué es lo que dice? No, tú te vas así derechito al cielo, hasta con tu y zapatos, te dicen. ¿Verdad que sí? Es un dicho muy popular, pero es mentira. La Biblia no dice eso. La Biblia no dice que nos vamos a ir al cielo por ser buenas obras o por ser buenos o porque no decimos malas palabras. Todo eso es parte, sí es parte, pero lo principal, lo más importante es arrepentidos y reconocer a Dios, a Jesús como nuestro Salvador. Sí, y después que le dijeran bueno, ¿verdad? Sí, exactamente. Él dijo, ni uno bueno, solamente mi Padre, ¿verdad? Ni un justo, ni solamente el Padre. Entonces, no por buenos, no por buenas obras, sino por la gracia de Dios, por la cual somos salvos, y solamente por el amor y la misericordia de Dios, por la cual podemos nosotros ser parte de ese reino del cual Dios anuncia en su palabra. Amén. Así que dice, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Porque cuando andamos sin Jesús, nuestras sendas están torcidas, andamos de un lugar a otro. Dice la Biblia que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que al final vamos a un camino de muerte, a un despeñadero, a un lugar donde no es recomendable para nadie. Reino de Dios se refiere específicamente a la entrada del tan esperado ungido. ¿Qué quiere decir ungido? Ungido es el Mesías. Ungido es Jesús. El reino de Dios se refiere específicamente al hijo de David, quien sería no solamente el Salvador, sino el libertador, el rey de Israel, sino de toda la humanidad. O sea, no solamente iba a ser el rey de Israel, sino de toda la humanidad. Vamos a ver el libro, si traen Biblia, vamos a ver el libro de Isaías, capítulo 9 y versículo 6. Y si no lo tienen, aquí les damos lectura. Ven, capítulo 9, versículo 6 dice, estamos en el Antiguo Testamento, aquí ya la venida del Mesías, la venida del reino, ya se estaba anunciando. Aún desde antes de que Jesús naciera corporalmente, antes de que Jesús viniera al mundo,
corporalmente en forma de hombre, ya se estaba anunciando desde el Antiguo Testamento. El profeta Isaías lo dice aquí en el capítulo 9, versículo 6, dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte. Aquí ya lo está llamando Dios fuerte. ¿Sí? Dios fuerte. Para aquellos que dicen, hay unas sectas o religiones que dicen que Jesús no es Dios. Desde aquí ya lo está anunciando como Dios. El profeta Isaías ya lo está anunciando como... Iván, ¿puedes ir a cerrar la puerta, hijo, por favor? Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. ¿Por qué el principado sobre su hombro? Porque Jesús venía a cargar todas las cargas de nosotros, los pecados, todo nuestro sufrimiento, nuestras enfermedades. Todo el Señor a través de la cruz, Él iba a cargar todo, y lo sigue cargando todavía. El Señor todavía sigue cargando. A eso vino el Señor, a limpiarnos, a comprarnos, a lavarnos, a rescatarnos, a redimirnos de esa deuda. Porque por si no lo sabían, nosotros nacimos hipotecados ya con nuestra vida. Desde que nosotros, la hipoteca de nuestras vidas se hipotecó desde que Adán y Eva cometieron ese pecado de desobediencia. Desde ese momento el diablo se apoderó de la hipoteca. Entonces, ¿qué es lo que hizo Jesús? Jesús vino y pagó esa hipoteca. Jesús vino y liquidó esa hipoteca. ¿Cómo? A través de su muerte, a través de su sangre. Él hizo un sacrificio, y con ese sacrificio el Señor hizo pagado en su totalidad. Amén. Así que dice el versículo 7: lo dilatado de su imperio no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino. Jesús no es un Dios del límite. ¿Cuánto lo creen? Amén. Jesús no es un Dios del límite. Y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y justicia desde ahora y para siempre. Gloria a Dios, aleluya. Mateo 6:33, vamos a ver qué nos dice. Si alguien lo tiene, vamos a ver. Mateo 6:33. Amén. Estamos hablando del reino de Dios, el poder del reino. Este es para ustedes que llegaron ahorita, hermana, esta es una serie de 4 estudios titulado El Poder del Reino. Ese es el primer estudio apenas. Vamos a tener una serie de 4 estudios y vamos a tratar de descifrar lo más importante que es el poder del reino. Amén. Dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mas buscad primeramente el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? ¿Qué dijimos que era el reino de Dios? Cuando ¿a quién estaba anunciando Juan el Bautista? Arrepentido. ¿Por qué? Porque el reino de Dios, ¿qué? Se ha acercado. Se ha acercado. ¿A quién se refería con el reino de Dios? A Jesús. A Jesús. Entonces aquí en Mateo 6:33 dice ¿qué? Mas buscar primeramente al reino de Dios. Al reino de Dios. Mas buscar primeramente ¿a quién? A Jesús. Amén. Dios lo bendiga, hermano. Dios lo bendiga, bienvenido. Mas buscar primeramente a Jesús. Mas buscar primeramente a Jesús, el reino de Dios. Aquí Juan el Bautista, al decir reino de Dios, está refiriendo a Jesús. El reino de Dios se ha acercado. Jesús mismo se ha acercado. Amén. ¿Sí? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Porque dice una versión mía, en la traducción al lenguaje actual, lo más importante es que reconozcan a Dios como su único rey. Aleluya. lo más importante es que reconozcan ¿qué? A Dios como único rey y que hagan lo que Él les pide. Ese es Mateo 6:33, es lo que dice. Sí, en otra versión. Sí, ahí estamos confirmándolo con esa versión. Que reconozca en nuestra versión, en la Reina Valera 1960 dice: buscad primeramente el reino de Dios, y allá dice ¿quién? A Jesús. ¿Entiende? Entonces, ¿qué representa Jesús? El reino de Dios. Así es. O sea, tenemos que buscar primeramente a Jesús. A Jesús. Amén. A Jesús. Él es el medio. Él es el medio. Él es el puente. Él es
nuestro intermediario para con el Padre. El Padre se complació desde el momento que Jesús fue bautizado en el Jordán por el Juan Bautista. Dijo: este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia, y le entregó el poder, le entregó la autoridad. ¿Sí? Sí. Ahora, Jesús, ¿qué es lo que hizo con esa autoridad? ¿Qué es lo que hizo con ese poder? Nos lo comparte. Así es. Jesús nos comparte de su poder, nos da de su autoridad. ¿Cómo? Aceptándolo, creyéndolo. He aquí os doy potestad, he aquí os doy poder, he aquí os doy autoridad para que pisen serpientes, para que oyen serpientes, escorpiones. O sea, Dios nos da la autoridad. Amén. Pero tenemos que creerlo, tenemos que tomarlo, esas promesas, porque si no las tomamos, si no las creemos, estamos perdidos. Amén. Vamos a ver rápidamente Lucas 9:62. Así que quedó claro, hermanos. Buscad primeramente a Jesús y su justicia. ¿Cuántos saben que Jesús es un Dios justo? Amén. ¿9 qué? 9:62. 9:62, sí. Lucas 9:62. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás va a venir solo. Acuérdense, Salomón, ¿qué es lo que pidió Salomón? Salomón no pidió poder, no pidió dinero, pidió sabiduría. ¿Por qué sabiduría? Para poder gobernar a aquel pueblo, a aquella nación. Entonces, él buscó primero. ¿Cuál era? 9:62. Lucas 9:62. Okay. Si alguien le puede dar lectura, por favor. También no la tiene. No tiene el 62. Anda en el 19. Está en el... Sí, ya lo busqué. Aquí lo tengo. Anda en Mateo. Tiene que ir en Lucas. Con razón. 9:62. Aquí está. Amén. ¿Alguien le puede dar lectura, por favor? 9:62. Dicen, y Jesús les dijo: ninguno que poniendo su mano sobre el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Aleluya. Ninguno que pone su mano sobre el arado y voltea, Atrás. ¿es qué? No es apto. No es apto para el reino de Dios. O sea, hermanos, cuando usted y yo hemos aceptado a Jesús, cuando usted y yo le hemos dicho a Jesús: ¿sabes qué, Jesús? Aquí estoy. Pongo mis manos en el arado, en lo que es en la obra, a tu servicio, en tus negocios. Señor, ponme a trabajar. El Señor nos pone a trabajar. Tomamos el arado espiritual para poner a trabajar en la obra de Dios. Pero ¿qué es lo que pasa? Muchas veces tomamos el arado y vamos trabajando, ganando almas, vamos caminando juntamente con Jesús. Pero ¿qué es lo que pasa? Muchas veces llegan las pruebas, llegan las tentaciones, llegan los problemas, llega todo eso que el enemigo envía a nuestras vidas, porque el enemigo es un cobarde que sabe que cuando estamos decididos a trabajar para el Señor es cuando empieza a bombardear, es cuando empieza a mandar todos esos dardos. Entonces nosotros vamos firmes, tomados del arado. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando tomamos ese arado y de repente empiezan las pruebas, como que empezamos a querer voltear para atrás y decimos: no, es que antes me iba mejor, tenía mejor trabajo, o no, mira, es que pues antes no daba mis diezmos y pues estaba mejor. No, pues yo creo que mejor voy a soltar el arado, yo creo que mejor voy a meter reversa. Entonces Jesús dice que el reino de Dios es ¿para quién? Para los valientes. No para los que, no para los cobardes, sino para los valientes, ¿verdad que sí? Entonces, ¿qué dice el que leímos ahorita? Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto. O sea, no tenemos que acobardarnos, tenemos que seguir adelante. Jesús ya viene, su venida ya está cerca, hay señales, hay enfermedades, hay guerras, ya está por levantarse otra guerra, nación contra nación. Entonces, todas esas son señales que cuando el reino de Dios se iba a acercar. Así es. Amén. Entonces, el que toma el arado y voltea hacia atrás no es apto para el reino de Dios. Tenemos que tener mucho cuidado, ¿no?
La salvación es algo valioso, Amén. es algo precioso, es algo que al Señor le costó. Me imagino Le que el costó. arado es la Biblia, porque hay personas que tienen así de Biblia, pero llenas de tierra y las leen. Sí, o sea, el arado es el trabajo que uno pone en la obra. Cuando uno se entrega a Dios es porque vamos a ser siervos, vamos a ser esclavos de Dios, vamos a trabajar para Él. Entonces nos disponemos a poner la mano en el arado, pero si volteamos para atrás, ¿qué es lo que pasa? Quedamos descalificados. Así es. Aquí lo está diciendo Jesús. Quedamos descalificados para poder entrar al reino de Dios. No somos aptos, reprobados, en pocas palabras. Entonces, hermanos, no tomemos en poco la salvación, porque a nosotros, hermanos, nos salió gratis esa salvación. Es un regalo, es por la gracia de Dios. Pero a Jesús, a Él no le salió gratis. Él pagó, y pagó un precio muy alto. No fue cualquier cosa lo que pagó. Así es. Entonces, no tenemos que tomar a la ligera. Desde que nosotros decidimos servir al Señor, van a empezar a llegar pruebas, van a empezar a llegar dificultades. Pero Jesús, que dice: en el mundo tendréis aflicción, pero no os preocupéis, porque yo he vencido al mundo. Y si Jesús ha vencido al mundo, Jesús es vencedor, Jesús es victorioso. Por lo tanto, yo y usted también somos victoriosos. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios, aleluya. Ya me lo terminamos, hermano. Lucas 6:20 leíamos. Vamos a leer este último versículo, hermano. Este último versículo, porque ya vamos a terminar. Ya vamos a ser la hora de iniciar el culto de adoración. Vamos a leer la última parte de la Biblia. Lucas 6:20. Lucas capítulo 6, versículo 20. Muchas veces se ha predicado y se ha dicho que aquellas personas que están pasando por un momento de pobreza, por un momento de necesidad, muchos han predicado y han dicho que es una maldición que ejerce sobre ellos. Pero aquí vamos a leer si verdaderamente la pobreza es una maldición de Dios o es una maldición que nosotros acarreamos. ¿Qué es la pobreza? Amén. Si alguien lo tiene, capítulo 6, versículo 20 de Lucas. Amén, dice: y alzando los ojos hacia sus discípulos decía: bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. ¿De quién es? De los pobres. Entonces, ¿el ser pobre es una maldición? Es que es una bendición también, es una bendición. Jesús se enfocó mucho en los pobres. Yo no sé por qué motivo, yo no sé por qué razón, pero como que ahora Jesús quiere que seamos pobres. No, pero ahora tenemos que sentirnos mal porque somos pobres. Tampoco. Somos ¿qué? Bienaventurados. Muchos han dicho que la pobreza es una maldición. No es cierto, pero tampoco Jesús quiere que seamos pobres. Amén. También tenemos un ejemplo de la mujer que compró el perfume caro para ungirlo en Cristo. Uno de los discípulos que estaba con él, que era Judas, dijo: ¿para qué gastas el dinero en eso? Mejor hay que darlo a los pobres. Y Jesús dijo: los pobres siempre los tendréis, mas a mí no. Entonces ahí quiere decir que no por el hecho de estar uno limitado en la economía, es uno ya no está bien con Dios. O sea, es algo que la Biblia habla, que también vamos a pasar por momentos extremos, pero Dios está con nosotros. Amén. Da esperanza del reino para nosotros. Amén. Exactamente. Dice que somos pobres, pero pobres de corazón, quizás. También, porque tendremos mucho dinero, pero el corazón está seco. En Mateo 6:10, en este mismo Lucas 6:20 dice: bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. En Mateo 6:10 dice: bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Por qué los pobres en espíritu? Porque muchas veces estamos afligidos, estamos sufriendo, pero Dios dice: no se aflijan, no se preocupen, que de ustedes es el reino de los cielos. Amén.
Así que hemos aprendido, hermanos, en esta mañana que una parte de lo que es el poder del reino, ¿verdad que sí? Hemos aprendido a quien anunciaba Jesús cuando decía arrepentidos porque el reino de Dios se ha acercado. A Jesucristo. A Jesucristo. Hemos aprendido a buscar primeramente ¿qué? El reino. ¿Qué significa? Jesús. Y todo lo demás vendrá por añadidura. Así que yo los invito a creer en el reino de Dios, en el reino de los cielos, en Jesucristo mismo, que hay un galardón y una recompensa para cada uno de nosotros. Dios me lo bendiga, hermanos, y preparémonos para el servicio de adoración y alabanza. Dios les bendiga, hermanas. Dios les bendiga a todos. Y a poner la palabra en práctica. Así En práctica, sí. Ser hacedores de la palabra, dice la Biblia. Así lo